Chao, Habana. Bienvenidos al nuevo programa de Susurros del Alma. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos una invitada especial, como son casi todos es muy especiales, pero hoy es una persona muy especial. Eh, Egusquiñe, bienvenidos al programa. Y Arratsaldeon, eskerrik asko. dime, me dices que eres una madre de tres preciosas hijas en tu biografía, y eso es lo primero que me has dicho en la biografía, así que es lo más importante en tu vida ahora mismo. Sí, claro, son mi prioridad. Claro. Cuénteme un poco cómo empezaste en todo este tema de la espiritualidad y acercamiento de las personas a conocer su yo superior, ¿no? ¿Cómo empezó Pues, todo? eskerrik asko por invitarme, Peter. Un Y placer. mira, pues empezó, a ver, es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho la psicología y desde, pues sobre todo en la adolescencia y demás, leía sobre psicología, astrología y tal, me gustaba mucho el tema del comportamiento humano, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, mis estudios estudié geología y ciencias ambientales. Ujú. Y bueno, prácticamente sin terminar en la universidad, yo ya empecé a trabajar, primero en la universidad, pero luego en la investigación y descontaminación de suelos. Ujú. Ahí Pues, me fui, bueno, pues fui cogiendo experiencia, estuve varios años y en la última empresa que estuve, bastante cañera, aunque estoy muy agradecida porque aprendí mucho, sí. tuve una crisis profesional, existencial, por diferentes motivos. Presión, ¿no? Más que nada. Bueno, era muy, muy exigente. Yo Sí, casi no veía a mis hijas, todo el día trabajando, claro. un acoso laboral, o sea, todo a la vez. Mi carácter también de querer llegar a todo, que estuviesen contentos conmigo, sin límite de hora, Ujú, pues hizo que petase. O sea, bueno, yo continué trabajando, bueno, le di un poco la vuelta, recuperé lecturas de ujú. psicología, ¿no? Bueno, a ese malestar, bueno, tuve como, yo creo que en aquel momento era la resignación de que, bueno, en mi desarrollo profesional, ¿no? Sí, sí. Implica pasar por aquí. Y al mismo tiempo hice un pequeño taller de desarrollo personal, pero yo llegaba a mi casa y era como, ¿qué pasa? Si ya lo he comprendido, este es mi trabajo, lo he aceptado, entre comillas, ¿no? Yo sentía un vacío de qué sentido tiene mi vida, Sí, ¿no? sí, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué sentido? O sea, hacerme ya preguntas más de una mente más abstracta, ¿no? claro. Y al mismo tiempo, claro, empecé con ese pequeño taller de desarrollo personal. Por circunstancias, casualidad, que no fue casualidad, acabé haciendo una sesión de bioneuroemoción Mira. y aquello fue como yo de esto tengo que saber más. Salí de la sesión, empecé a buscar formación y cómo es este universo que casualmente en la fecha de la formación, que era en Málaga, yo ya tenía un vuelo cogido para esa misma fecha a Málaga para irme de fin de semana con mis amigas. Las puertas abiertas ya. Sí, mis amigas se fueron de fin de semana de turismo y yo me fui a la formación. Claro. Y ahí se me hizo la luz. O sea, fue porque esto es lo que yo quiero, por aquí le vi todo el sentido evolutivo, biológico, ¿no? Que para quien no sepa, la bioneuroemoción se basa en la descodificación biológica Sí, y en la nueva medicina germánica, ¿no? Como la psique, nuestros pensamientos sí, y nuestras emociones, las que no expresamos, afectan a nuestra biología, sí. eh, Enferma, con vamos. lo que llamamos enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y Eso, eso fue el comienzo. sí. De algo me hizo clic y fue como, esto es lo que yo quiero. Es curioso porque a casi todos nos pasa que, tenemos que pasar por una crisis emocional, personal, laboral, lo que sea, o en salud, lo que sea. Pero siempre normalmente pasamos por una crisis, algunos no, pero la mayoría, para llegar a cuestionar todo. Para llegar a cuestionar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no puede ser todo. Trabajar, estar en lo que llamamos el Matrix, ¿no? Estar Sí, trabajando total. todo el día, haciendo esto, de una rutina, los niños van creciendo, tú vas trabajando y vas subiendo en la empresa, lo que sea, y no llegas, y dices, bueno, he llegado aquí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Ujú. qué? Y Y es no, como, bueno, yo lo tenía todo, o sea, lo que socialmente
se pide o que puedes tener para claro, que es como éxito socialmente, eso es. lo tenía, ¿no? Desarrollo profesional, mano derecha del jefe, del gerente, o sea, como si lo tienes todo, ¿no? Familia, la pareja, una casa, Sí, y sin embargo, cuánto vacío, ¿no? Por no estar en realidad, por no estar en lo que has venido a hacer, en tu misión de vida o propósito, no sé, cada uno como le quiera llamar, sobre todo el sentido, que ¿no? Como el maravilloso libro este de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. sí. El no tener un sentido o no verle sentido a la vida que estamos llevando, ¿no? Muy en la Matrix, como dices. Pero es curioso que tenemos que pasar, mayoría, una crisis o algo tiene que pasar en nuestra vida, o muere un ser querido o lo que sea, para que nos demos cuenta de esas cosas. Hay muy poca gente que de repente se dan cuenta. Normalmente llegan a ese momento de frustración emocional o frustración en el laboral o lo que sea para que se den cuenta, para que les demos Sí, cuenta. hoy en día, mira, yo creo, mi experiencia en las muchas formaciones que he hecho, la gente que he conocido en este camino de autoconocimiento, Sí, o ha habido una crisis, por lo que comentas, ¿no? De crisis laboral, de una pérdida, sí, una enfermedad, ¿no? sí, O también ahora en terapia también hay mucho vacío. Esto que tenía yo, ¿no? Que es como aparentemente lo tengo todo, pero no sé qué me pasa, que yo no estoy bien, ¿no? sí, Y sí, es sí, ese vacío de no estar donde tenemos que estar, pues por miedo a dejar un trabajo, a una relación tóxica o algo, pero que me mina, ¿no? Que no estoy en mi vitalidad. sí, en los últimos 10 años, de todos los modos, ha habido mucho despertar en la Mm, sociedad, ¿no? Hay mucha gente que está despertando y están dándose cuenta de que hay mucho más en la vida que el materialismo o que es el tener todo, la familia, el dinero y el coche, el trabajo y todo. No es todo, no te llena, aunque tengas todo, lo que aparentemente todo. Y en los últimos 10 yo diría 10 12 años, me he dado cuenta también que muchísima gente se está empezando a despertar y ahora en manadas. Hoy en día, vamos, cuántas sí, empresas hay ahora de coaching y de interiorizar a ti mismo, mirarte hacia adentro en vez de hacia afuera y darte cuenta de lo que es lo que está pasando en el mundo y entre todo el mundo. sí, sí, Bueno, así. después de todos estos estudios, que tienes un currículum, vamos, he leído las cosas que has hecho y he dicho, madre mía, ¿cómo has sacado tiempo de hacer todas estas cosas? ¿Cómo has sacado tiempo de hacer Bueno, pues mindfulness, ansiedad, no sé qué, máster en programación neurístico, coaching y trainer PNL, Reiki? ¡Wow! Has hecho de todo. Es Pues genial. mira, con la bioneuromoción, que fue la primera formación que hice, que Sí, para mí fue un despertar y tuve un salto en conciencia, claramente. O sea, para mí fue una sacudida, sí, sobre todo, bueno, con la primera parte de la programación neurolingüística, sí. fue encajar todo mi puzzle. Empezó una búsqueda a través de hacer formaciones, ¿no? Que ahí yo creo que pasamos muchos por esta fase Yo de pasé por... una búsqueda ansiosa a ver si en esta formación voy a encontrar, ¿no? Y hacía una y otra y bueno, de todas te llevas, ¿no? Sí, Y este bagaje luego cada uno lo lleva y te claro. forma a ti, ¿no? Con tu estilo, pero es verdad que sentía como que algo me faltaba, ¿no? Que puede ser también esto de carácter de no estoy lo suficientemente preparada y tal, para Sí, acompañar, porque era mi deseo, mi sueño era poder estar, primero era para mí, para mi propio proceso personal, y también para poder acompañar a otras personas, ¿no? A liberarse de estas capas de cebolla que llevamos encima. sí, 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 Y fue con la Gestalt, la terapia Gestalt, la formación de terapia de Gestalt y el programa SAT de Claudio Naranjo, sí, donde, bueno, ahí fue como aquí, esta es la forma humana, primero de forma de vida, y también me ha servido mucho porque yo dejé aquel trabajo y estoy en educación ajá, para relacionarme, o sea, para ver la vida de otra manera, relacionarme de una manera mucho más humana. claro, claro que sí. Sí, Yo hacía lo mismo, yo era profesor de primaria y es una manera también de llegar a los niños, ¿no? Que los niños siempre hablan desde el corazón, sí, siempre. Y eso a mí me llegaba, me llenaba mucho, hasta cierto punto. Y luego ya llegó un momento que me di cuenta de lo mismo, que no me llenaba lo suficiente, que necesitaba ayudar a gente a conocerse a sí mismo.
Ujú. Y fíjate cómo he acabado. Sí, Aquí, sí. Aquí estamos. aquí estamos. Bueno, Nos vamos Gestalt, encontrando en el camino. lo de Gestalt es un curso muy largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? La formación de terapia gestal son 3 años. 3 años, que Sí, es bastante tiempo. Y sí, es una formación muy profunda. profunda, ¿no? ¿Y ahora a qué te dedicas? Vale, yo ahora soy profesora de secundaria, estoy Ajá, haciendo sustituciones, pues donde me toquen, los institutos que me toquen. Eh, Trato de coger grupos de diversificación curricular, para quien no lo sepa, pues son chavales, adolescentes que han tenido fracaso, que han repetido, que suspenden, que les cuesta, y claro, me gusta este perfil de alumnado sí, porque yo en mi proceso personal, por ahí está algún testimonio de lo que para mí ha servido la Gestalt, lo que ha significado la Gestalt para mí. por Y supuesto. en este proceso yo me he especializado en hacerme valer, en quererme, en validarme, ¿no? Y creo que ahora está, ¿no? Los escombros de nuestra herida los podemos transformar para poder acompañar a otras personas. Muy importante, sí. Y creo que en este proceso yo ahora veo en el aula, ¿no? Como mi propio proceso me ayuda para acercarme a este perfil y hacerles valer que por mucho que hayan fracasado en un sistema, que del propio sistema ya es un fracaso, Sí, pues que valen, que tienen su semillita, su don, su talento para potenciar, desarrollar y que hayan suspendido no significa que no puedan desarrollarse, ¿no? Como sí, sí. personas y con ese don que tienen. Claro, todos somos genios. De alguna manera u otra, todos somos genios. Sí, Y entonces estoy en educación sí, y también hago terapia individual en un centro en Galdacao, o en Calma Espacio, ajá. y en Arguian, en Bilbao. ¿Y qué haces exactamente en las terapias que das? Sí, la terapia individual, bueno, yo, bueno, tengo que decir que yo no soy psicóloga, Ya, llevo mucha formación en crecimiento personal sí. y desde ahí acompaño, estoy estudiando ahora psicología, Ah, vale. pero yo no, Sí. sí, sí, pero bueno, ya la visión de yo la psicología que hago es humanista, o en la que creo es la psicología humanista. La Puesto. universidad, desgraciadamente, pasa un poco de puntillas por esa Sí, sí, parte de la psicología, sí. pero bueno, pues en todo este recorrido para mí es fundamental, ¿no? Bueno, es la más cercana. Entonces, con esto que quiero decir que yo no hago un diagnóstico clínico ni nada por el estilo, lo que hago es acompañar a personas en su proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. A Totalmente. personas que se sientan ahí, que estoy en un Sí, vacío, que quiero, sí, o veo que hay algo, un patrón que repito, que claro. me veo que tengo cierta limitación con algo, un miedo, una ansiedad y tal, pues a indagar, le ayudo, le acompaño a indagar a la causa raíz, ¿no? Y a liberarse, pues porque, a ver, ya sabemos que todas estas creencias vienen de nuestro sistema familiar, lo que nos han dicho en la infancia, la sociedad en la que vivimos, la escuela y demás. Entonces, lo que hago es acompañar en procesos de autoconocimiento. Ujú, Y correcto. luego también este año he empezado con un grupo de mujeres a dar, bueno, charlas. Ay, qué interesante. Sí, empecé con una charla que a mí bueno, yo creo que la hice para mí, pero he sentido desde que me he ido formando mucho impulso por transmitir, ¿no? Lo que a mí me ha servido, lo que yo no sabía y me ha entusiasmado de, joder, esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Tengo esa parte de querer transmitir y si a alguien le alivia algo, ¿no? Entonces, con ese impulso empecé haciendo una charla sobre alimentación y emociones, Ay, qué o sea, bien. para ver qué factores son los que intervienen en la conducta que tenemos a la hora de alimentarnos sin llegar a tener un trastorno de la alimentación. Y este año también he empezado a hacer algún taller, también que ha sido un regalo para mí, un grupo de mujeres con el que he tenido continuidad una vez al mes. Qué Y bien. también con mi motivación es esa, ¿no? El poder acompañar a gente desde mi vivencia y desde ese bagaje y mi propia experiencia a liberarse de miedos, de limitaciones y poder ser uno mismo, una misma, ¿no? Es Y difícil hoy en día. quitándonos con lo que no es nuestro, ¿no? Y que nos puede estar. Sí, hay mucha presión hoy en día de la sociedad misma de no ser
quién eres realmente o intentar complacer a muchísima gente. Yo oí creo que era Mel Gibson, el actor, lo oí el otro día en una entrevista que dijo que el miedo número uno del público estadounidense era hacer el ridículo en público. Fíjate. Entonces, muchísima gente, un porcentaje muy alta, normalmente intentan ser una persona que no son. Y eso duele. Y no encontrarte a ti mismo y hacer ser tú mismo con personas que quieres y que no quieres, y personas con que interactúas, es muy duro. Es muy Bueno, duro. es un miedo también que es muy, por la sociedad en la que vivimos, muy basada en la imagen y en la efectividad y en la Sí, productividad, y todo sí, muy rápido. sí. Entonces, y Estados Unidos, que bueno, es para Ah, eso, ¿no? es mucho más. Entonces, es casi normal socialmente, con esta sociedad enferma, que Sí, sea uno de los principales miedos, ¿no? Entonces, ahí sería, por ejemplo, en ese caso, el acompañamiento a poder ser uno mismo, ¿no? claro. Un viaje hacia, oye, me puedo permitir ser quien soy y no tener que disfrazarme o ser el personaje que no es, y luego con las incoherencias que eso supone, y sobre todo porque en esas situaciones tú estás reprimiéndote, ¿no? Tu emoción, ¿no? Sí, Por querer ser esa imagen que no eres, sí, sí, reprimes lo que sí eres. Y sí, eso es lo que genera la enfermedad o el comportamiento que nos genera sufrimiento. claro. El mismo, lo que hacemos nosotros, hablar de encontrarse a uno mismo, tampoco se puede hablar con todo el mundo de este tema, porque Mm. muchos te miran con una cara, e incluso gente que conoces desde hace muchos años, después dice, ah, es que yo ahora estoy dando una terapia para que las personas se encuentren a sí mismo por su... te empiezan a mirar con una cara diciendo, ¿cómo? Perdona. No es fácil, no es fácil, pero bueno, ya hemos llegado a un punto que nos da igual. Bueno, no es fácil porque da miedo. Al final, este proceso yo cada vez me he dado más cuenta a medida que he ido en todas esas formaciones, y sobre todo ya en los últimos años, que somos valientes, porque da mucho miedo Sí, abrir melones, ¿no? Que uno pueden mismo, ser muy dolorosos. sí, Pues a veces da miedo, y también respetar que cada persona está en su momento consciencial, y hay una cosa también cuando tú vas despertando de querer despertar al resto, ¿no? Porque con buena intención, ¿no? O esta cosa que nos puede salir de salvadores, crees que va a ser una liberación, porque lo es, porque el proceso de autoconocimiento duele, no es un camino de rosas, eh, es duro sí, 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 y sí, es para valientes, pero a la vez libera, ¿no? sí, Libera y hace que acabes pues valorándote, queriéndote mucho más, caminando hacia poder ser uno misma, ¿no? En ser auténtica. sí, sí, sí. Entonces libera, a la vez te hace mucho más libre. Ujú. Así que lo recomendamos, Peter, lo recomendamos Hombre, totalmente. recomendamos a todo el mundo, que hay que abrirse, hay que duela lo que ves. Sí, es Y como ir con ese miedo, venga, doy el paso, y sobre todo para la gente, a ver, si la gente está, pues estás bien, sea más, menos dormido, pero quien sienta que necesita abrir más corazón, que tiene un punto de vacío, algo que se está cuestionando, sí, que dé el paso, porque no se va a arrepentir, la verdad. sí, 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 no estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, tu página, tú tienes una página No, de... no, bueno, a ver, tengo un Instagram que cuelgo ahí cuando hago alguna charla, taller y demás, lo voy publicando, pero estoy en proceso de salir al mundo, hay tema redes sociales, sí. Pues nada, Pero cuando ya tengas, estará en breve, sí, nada, para cuando ya inicio de estás, curso probablemente, estoy en ello. perfecto, así que dentro de un tiempo vuelves y nos enseñas. Venga. Nos Sí, dices, porque tengo en esta cosa de transmitir, y que tengo muchas ganas, ilusión. sí, Mira, por la charla de alimentación y emociones he presentado un proyecto para profundizar, ¿no? En esos factores, muy bien. hacer un programa, bueno, que son unos 4 módulos Ajá, para profundizar en cuáles son las creencias, cómo mi sistema, mi forma de apego, ¿no? Mi estilo de apego hace que yo entre, ¿no? En modo supervivencia y me sí, dé por el tema de la comida, otras adicciones, que da igual cuál, ¿no? Las compras, sí, cualquier distracción. sí. Entonces acabo de presentar este programa,
bueno, que iré colgando cositas que vaya haciendo, que ganas hay Bien, bien, bien. sí, Pues pondremos ahí tu Instagram para que la gente entre y lo vea y que vea las cosas que vas haciendo. Y ya cuando ya estás en las redes sociales más así a lo grande, pues vuelves otra vez y nos cuentas lo que estás haciendo, vale, ¿vale? muy bien, genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí A y ti, Peter, por invitarme. nada, ha sido un placer realmente. Nos vemos en pronto, ¿vale? Vale, Peter, un abrazo. Es Hasta que luego. ricasco. Agur. Bueno, oyentes, muchas gracias por estar ahí. Esto es todo por hoy y brevemente tenemos más entrevistas y nos vemos en el próximo programa. Adiós.